Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en el despacho Almonte Leclerc. Estamos situados en la ciudad de Ámsterdam, cerca del Ajax Arena, y estamos transmitiendo en vivo lo que es el señor Rodríguez, jurista también para el despacho Almonte Leclerc. Aquí también el licenciado Almonte Leclerc con este programa de información y orientación. Y en el programa de hoy vamos a continuar con lo que es el derecho migratorio. Sabemos que es una hora buena, que ya en sus casas las personas que nos están viendo desde Holanda ya han podido comer, ya están relajados, tienen teléfono en mano y su programa Información y Orientación del Derecho Migratorio Europeo y Holandés acaba de iniciar. Me dice el señor Rodríguez que ahora mismo en Venezuela son las 12 del mediodía. También queremos saludar a los amigos y amigas que nos están viendo desde Venezuela y otras partes del mundo. Solidarios con ustedes y seguimos acá en lo que es el programa. Bueno, hoy en día, ¿qué vamos a hacer, señor Rodríguez? Hoy en día vamos a estar hablando de un fallo que tenemos acá de la Corte Administrativa de la ciudad de La Haya en un caso de derecho migratorio del proceso de asilo y sobre todo sobre el relato de asilo. Estaremos hablando acerca del relato del asilo, o sea, la credibilidad del relato del asilo. Antes de iniciar, como siempre, le preguntamos a ustedes que están en sus casas si nos pueden escuchar bien. Si alguien puede decirnos si nos está escuchando bien, así sabemos que el sonido está bien y podemos entrar en materia. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, déjenos su pregunta y nosotros la leemos y vamos a intentar. Inmediatamente le respondemos. Sí. Así es, señor Rodríguez. Detrás de la cámara está el señor Mora Garcés y vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar con los hechos y las circunstancias de este caso. Están diciéndonos las personas que nos están viendo desde su casa, donde quiera que estén con su teléfono en mano, que bueno, que nos escuchan bien. Vamos a comenzar con este fallo de la Corte Administrativa en la ciudad de La Haya, donde esta corte se ve confrontada con el siguiente caso. El caso es el siguiente, los hechos y las circunstancias. Sucede que en un día cualquiera en Venezuela, unos jóvenes se encuentran involucrados en unas demostraciones, jóvenes estudiantes, demostrando en contra del régimen que los está oprimiendo. Bueno, como leímos la vez pasada, podemos ver que la segunda cámara de Holanda, el 29 de junio de 2016, reconoce que Venezuela está ahora mismo pasando por una crisis profunda en sentido económico, político y en violación de los derechos humanos. Es decir, que la segunda cámara de Holanda reconoce la situación crítica de Holanda. Entonces es obvio que estos jóvenes en el año 2015 están protestando. Y cuando están protestando en contra del régimen, la persona de la cual se trata el caso está allí para asistirle, para darle pan, para darle agua a estos jóvenes para que puedan hacer su trabajo de la demostración bien. Apoyándolos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llega un coche de la policía. Llega el coche de la policía y también ahí se encuentran unas personas que es de un grupo. ¿Cómo se llama este grupo? El grupo que podemos leer es Tupamaro. El grupo Tupamaro. Sí. Y sucede que este grupo es un grupo pro el régimen que existe ahora mismo. Y en el relato de la persona vemos que acá la policía detiene a dos jóvenes. Detiene a estos dos jóvenes y los jóvenes luego desaparecen. Dice aquí el relato que estos jóvenes fueron maltratados y también le quitaron la vida. Y la justiciable que está buscando justicia dice que también su hijo estaba también en esta demostración y que la vida de ella y la vida de su hijo estaba corriendo peligro. Al día siguiente la noticia sale que estos jóvenes fueron detenidos y le quitaron la vida porque estaban atracando.
Entonces, cuando la justiciable escucha esto en la radio, ella no puede aguantarse, señor Rodríguez, no, porque sí, sabe la verdad, no puede aguantarse. Toma el teléfono y llama, y entonces cuando llama, la radio no quiere transmitir la verdad. La radio sigue transmitiendo que estos jóvenes fueron detenidos porque estuvieron atracando, se resistieron y por ende la policía tuvo que usar violencia. Pero nada de esto concuerda con lo que la justiciable está declarando en este fallo, en este juicio que tomó lugar en la ciudad de La Haya. Qué situación más horrible. Señor Rodríguez, qué situación más horrible. Como si esto fuera poco, luego la justiciable fue llamada por teléfono y fue amenazada también. Bueno, bajo esta circunstancia de inseguridad están viviendo muchas personas en el país hermano de Venezuela. Y por ende el despacho Almonte Leclerc, aquí con el señor jurista Rodríguez y Almonte Leclerc, estamos dándole atención a este fallo para informarles, para orientarles cómo funciona la justicia holandesa, o sea, el derecho migratorio holandés en caso de asilo. ¿Por qué? Porque la justiciable involucrada en este caso viajó a Holanda. Exactamente. Y entonces al llegar a Holanda, bueno, después de un tiempo pide asilo. Y cuando pide asilo, ¿qué es lo que hace la autoridad de migración? La autoridad de migración va a verificar el relato de asilo. Cuando comenzamos también lo dijimos. Este caso se trata de la credibilidad del relato de asilo. Y es importante que usted sepa que los agentes de migración tienen unas instrucciones bajo las cuales operan para controlar el relato de asilo y minuciosamente la introducción, o sea, la parte fuerte de su relato y la conclusión, la están midiendo, la están comparando con otros relatos anteriores y también con fuentes objetivas. Por ejemplo, noticias oficiales del gobierno holandés o instancias como Amnesty International. Todo eso son factores que también juegan un rol, un papel cuando los agentes de migración están controlando el relato de asilo. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron los agentes de migración? Llegaron a la conclusión de que el relato de la justiciable, del justiciable, que no era correcto, que no tenía credibilidad y por ende la justiciable, el justiciable no podía residir de forma legal en Holanda. O sea, asilo denegado. Entonces, ¿qué hacer, señor Rodríguez, cuando un asilo es denegado por migración? ¿Qué se hace? Bueno, pues, primeramente nos vamos a llegar a esta instancia en que le denega el asilo a una persona, sí. Pues apelar. Exactamente, apelar, sí. La apelación. Y es justamente lo que sucede acá, que la persona involucrada apela a esta corte en La Haya y la corte va a operar bajo un marco jurídico. El marco jurídico consiste en lo que hablábamos ayer también. Hablábamos de lo que es, lo que es la directiva de la calificación, donde se califica una persona como asiliado o no asiliado. Ayer también hablábamos de los aspectos también de esta directiva, de esta calificación, directiva calificativa, y veíamos también que el miedo que siente la persona tiene que ser un miedo real, un miedo fundamentado y que tiene que correr peligro de vida, que el simplemente pasar por necesidades no es suficiente. Pero ahora también estamos viendo que en las leyes holandesas, el Vreemdelingenwet, por ejemplo, el Vreemdelingenwet 2000, el Circulaire también dan pautas para que el relato del asilo sea verificado, sea controlado por los agentes de migración. Conste también que la justiciable en este caso también sometió pruebas
sometió pruebas de algunos artículos que los jóvenes estudiantes habían publicado también en el internet, donde los jóvenes desaparecidos fueron nombrados por sus nombres. O sea que esta justiciable fundamentó el miedo, el peligro que estaba corriendo en su país de origen. Entonces, no solamente la directiva calificativa se aplica en este caso, pero sino también el artículo 3 para la protección de los derechos humanos europeo. ¿Y qué dice el artículo 3? El artículo 3 se trata del non-refoulement, que lo cual quiere decir que usted como Estado de la Unión Europea, cuando alguien pide protección internacional, usted no puede mandarlo al país de origen si esa persona corre el peligro de que le vayan a maltratar. ¿En qué sentido maltratarle? Bueno, inventarse cualquier tipo de castigo físico. Hay muchos castigos físicos. Claro. Entonces, el artículo 3 de este tratado para la protección de los derechos humanos de la Unión Europea se debe tomar en vigencia. Conste que cuando vemos acá el caso... Es que es muy evidente ¿sí? En ese caso, ¿sí? Que la persona, por ser testigo de estos casos... Ahí está. Al llegar al país de ella, pues corre un gran peligro que, pues, para silenciar la noticia, exacto, pues que sufra alguna agresión. Exactamente. Exactamente. Entonces, el marco jurídico se centra también en este artículo número 3 para la protección de los derechos humanos europeos, ¿sí? La directiva de calificación, ayer hablamos de Dublín y también algunos artículos como el 29 del Vreemdelingenwet de Holanda también. O sea, se aplica a ese marco jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Que la Corte... estudia el caso, estudia lo que dice la justiciable, la que está pidiendo asilo desde Venezuela, estudia lo que dicen los agentes de migración y la Corte toma su propia posición en este caso. Y la conclusión que llega a la Corte es que la Corte dice, bueno, pero el relato no es inconsistente. ¿Por qué? Porque la justiciable lo está fundamentando, ¿sí? Con pruebas. ¿Y cómo puede ella acudir a la policía, la misma policía que mató a estos jóvenes? No puede acudir a esa policía porque la policía no la va a proteger, ¿sí? Y hay fuentes objetivas internacionales como de Amnesty International que también le dan fuerza al relato de la persona. Y el hecho que la justiciable no pidió inmediatamente asilo no quita la credibilidad del relato, de lo que ella está diciendo. Entonces la Corte dice que el relato es real, que es consistente, que tiene una línea, que no tiene contradicciones y por ende la motivación de los agentes de migración está muy flaca, muy débil y no se puede sostener el juicio de que la señora no le deben dar un permiso de estadía basándose en la protección internacional de personas que corren el riesgo de ser sometidas a tratos inhumanos, como lo declara el artículo 3 para la protección de los derechos humanos. Y aparte de eso también se queja el abogado de la justiciable de que esto no fue substanciado, o sea, argumentado lo suficiente por los agentes de migración. Ellos no explicaron bien por qué no le dieron esa credibilidad al relato de asilo. Entonces aquí se aplica el artículo 346 del Código Administrativo porque el derecho de migración es derecho administrativo. Entonces aquí dice, een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. Entonces la motivación de los agentes de migración no fue una motivación suficiente para sostener el juicio de que el relato de la señora que no tenía la credibilidad. Bueno, ustedes que nos están viendo en la casa, estamos tratando este fallo para que ustedes sepan qué es lo que la Corte hace, porque la Corte está por encima de migración. Cuando migración toma una decisión, esa no es la decisión final. La decisión final es la decisión de la Corte y es importante que las personas sepan esto. Quizás usted quiera añadir algunas cositas a esta información. Sí, no, pues es importante lo que menciona usted. Pero le quería preguntar, entonces, ¿qué tan importante, o sea, ese elemento que es la apelación? Sí, la apelación es muy importante porque junto a lo que es la apelación también se pide una medida provisionaria. ¿Para qué se pide la medida provisionaria? Para que el justiciable pueda esperar el veredicto
de la corte en Holanda y no lo saquen antes de que se dé el veredicto. Porque imagínense, si sacarían al justiciable, bueno, el peligro sería súper grande. Y yo creo que cuando se corre peligro hay que recurrir hasta la última instancia. Sí. Pero usted esta medida provisoria tiene que pedirla, no solamente apelar, también pedir la medida provisoria, porque si no, lo sacan del país y usted va a tener que esperar el veredicto allá en Venezuela. Entonces, esa no es una situación que se quiere, porque el peligro es real. Esta banda Tupamaros, esto es algo real, son relatos reales, como lo está diciendo también el fallo y como lo dice también la segunda cámara. O sea, queremos arrojar luz para que ustedes sepan lo que deben de hacer. Como siempre lo decimos, lo que dicen los fallos, lo que dice la ley es la información correcta. Y eso es lo que queremos hacer dentro de la comunidad hispana. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer una pregunta que nosotros de manera muy breve vamos a responderle su pregunta. Las personas que quieren hacer una cita, pueden hacer una cita en el despacho Almonte Leclerc, donde vamos a tratar su caso de manera privada y de manera profesional, por supuesto. Vamos a darle un tiempo a que nos hagan preguntas si quieren hacernos preguntas. No sé cuántas personas, Mora Garcés, están viendo la programación en directo. Más o menos cuántas personas. Máximo 20. Están unas 20 personas viendo la programación. Dígale a sus amigos, dígales a sus familiares que sintonicen también la programación. Aunque también va a estar disponible en Facebook. Bueno, vamos a ver si nos llegan algunas preguntas. No obstante, otra parte de este programa es que queremos hablar también de la directiva 2004-38, y esta directiva 2004-38 habla de la reunificación o la reagrupación familiar que tiene un ciudadano de la Unión Europea cuando se va a otro estado de la Unión Europea a trabajar allá o se lleva suficientes recursos y luego su familia de un tercer país va a ese otro estado miembro y se reúne allá, sea en España, sea en Bélgica, ¿sí? Y luego le dan un permiso de estadía, tienen que vivir un tiempo primero en ese estado miembro y luego pueden regresar con el ciudadano de la Unión Europea al estado, vamos a decir, de origen. O sea, si alguien es nacional holandés, es ciudadano de la Unión Europea, luego viaja a España. En España pide a un familiar, que es, por ejemplo, su esposa, que está en Venezuela. Esa esposa puede viajar a España, le van a dar el permiso de residencia siempre y cuando este ciudadano holandés cumpla con los requisitos del derecho migratorio español, que tenga suficientes recursos, que tenga un contrato de alquiler, que tenga un seguro médico, que no tenga problema con la justicia. Entonces a esta persona se le da un permiso de estadía y luego de 6 meses, de haber vivido 6 meses allá con todas las pruebas, puede llegar a Holanda sin ningún problema y le dan un permiso de estadía para continuar su estadía en Europa. De eso trata lo que es la directiva 2004-38. Vamos a hablar de eso en el próximo programa. Sí, ya vamos a entrar más en más en detalle. ¿no? Sí, más en detalle. Señor Rodríguez, ¿algún comentario que usted tenga acerca del caso de hoy? ¿Otro comentario que se nos ha quedado? No sé ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta, dudas, por favor háganoslo saber. Sí. Y pues con mucho gusto pues le damos brevemente a responder. Así es. Bueno, este ha sido su programa Información y Orientación concerniente al derecho migratorio en su despacho Almonte Leclerc, con el señor jurista Rodríguez y su licenciado Almonte Leclerc. Detrás de la cámara, Mora Garcés. Le damos un saludo cordial a nuestros hermanos de Venezuela y a toda la comunidad hispana en Holanda y en la Unión Europea. Y recuerden que unidos somos más.